Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a un nuevo capítulo de Comunidad DAN, este espacio que tenemos en nuestra carrera para dialogar con destacados profesionales de la industria audiovisual, quienes se desenvuelven en distintos ámbitos como la creación, producción, distribución, formación de audiencias, recuperación del patrimonio, entre otros. El capítulo de hoy está orientado a la formación de audiencias, ¿no? Y en ese sentido vamos a conversar sobre ciertas experiencias de formación de espectadores críticos, ¿no? En el ámbito cinematográfico que han sido desarrolladas en el sur del país. Y para ello vamos a conversar con Miguel Lagos Vargas. Miguel es periodista, licenciado en comunicación de la UFRO, tiene un diploma en mediación cultural y artística del ICI de la Universidad de Chile. Es coordinador de programación cultural y talleres artísticos del Centro de Extensión de la Universidad del Biobío, en su sede en Chillán. Es también director de contenidos en la Escuela de Espectadores Críticos desde el 2010 a la fecha, ¿no? La escuela es una instancia de formación de audiencias en audiovisual con énfasis en mediación cultural que se ejecuta íntegramente en la macrozona sur. Miguel también, además, ha sido evaluador de proyectos de formación de audiencias en audiovisual entre el 2016 y 2020, y también ha desarrollado varios trabajos editoriales, ¿no? Como los libros Revisión de la obra del muralista Fernando Daza del 2017, Los Juegos de la Imaginación, vida y obra del pintor Cristian Bravo del 2020, y Carola Trepa por Ñuble, financiada por el Fondar Regional Ñuble el 2021. Miguel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias, Cristian. Saludos también al equipo técnico que está detrás de esta jornada. Bueno, Miguel, para comenzar el diálogo, me gustaría preguntarte, eh, digamos, cómo se genera tu vínculo con la formación de audiencias, cómo llega a esta área a la formación de audiencias y a la mediación cultural, cómo te acercas a este ámbito del cine y qué te motivó para desarrollar una labor en esta área del campo audiovisual. Escucha, mi acercamiento al mundo del audiovisual fue súper fortuito. Estaba cesante el año 2005 y vi que había un anuncio sobre que necesitaban a alguien que se hiciera cargo del cinearte. Es un concepto bien antiguo para entender lo que es un cineclub universitario de la Universidad del Biobío en Chillán. Mi única vinculación era ser bastante cinéfilo. Cuando estudié periodismo en Temuco, iba a los ciclos de cine que daba un señor de muy avanzada edad, pero que tenía una muy buena base en cuanto a entregar sus conocimientos de formación de audiencia. Se llamaba Enrique Ehlers, que formó a mucha gente y que está repartida a lo largo del país. Y me empecé a hacer cargo del cineclub de la Universidad del Biobío, y fue una época de oro. Te estoy hablando entre el 2005 y el 2010. eh, mucha gente hasta el día de hoy, así como que me dice, oye, yo contigo conocí, no sé, Polanski, Jodorowsky, etcétera. Y desde el 2010 en adelante pasó algo súper extraño, pero bueno, no es tan extraño tampoco, que es que la gente empezó a ausentarse. La gente dejó de ir a la sala de cine de la Universidad del Biobío, la sala Sheffer. Y nos empezamos a preguntar por qué estaba pasando. Y porque justamente además había una especie de algo indirectamente proporcional, que era que habían aumentado mucho más los recursos para hacer películas en Chile. Entonces había más producción y menos gente en las salas de cine. Eso era muy extraño, y por ese tiempo, por el año 2010, se abrió el Fondo de Fomento Audiovisual. Y ese Fondo de Fomento Audiovisual se hacía cargo, empezaba a hacerse cargo de este tema de la formación de audiencias. Y de esta forma dijimos, bueno, a ver qué es lo que hacemos. Lo primero que se me ocurrió fue hacer un seminario, una programación súper academicista, ridículamente academicista, diría,
que era de gente, por ejemplo, del mundo universitario, gente de posgrado, que sus tesis estaban vinculados al cine desde distintas perspectivas, por ejemplo, ideología y cine, filosofía y cine, artes visuales y cine, y obviamente aterrizado hacia el cine latinoamericano y chileno. Y nos fue espectacular con esa idea, con la primera escuela de espectadores. Llegó mucha gente, con mucha participación. Todo esto es voluntario, no tenía crédito, no había nada, y la mayoría del público era como 50% en realidad público externo a la Universidad del Biobío, y el otro 50% era público cautivo, digamos, profesores, muchos académicos, estudiantes, etcétera. Y empezamos a ver los perfiles de los públicos de la primera escuela, y era todo el mundo ya sabía de cine, o sea, era gente que no estábamos haciendo ningún tipo de formación de audiencia, estábamos haciendo especialización de audiencia. Entonces dijimos, bueno, está muy bueno para ser la primera, pero en realidad no se está cumpliendo el objetivo, porque era democratizar el cine y que cualquier hijo de vecino tuviera la posibilidad de formarse como tal. Entonces conocimos bueno, en realidad no lo conocimos, sino que él empezó a asistir Jorge Sánchez Villarroel, un profesor que hizo su tesis doctoral sobre la funcionalización pedagógica en el cine. Bueno, él se sumó, digamos, y nos dijo, bueno, acá lo que podemos hacer para democratizar el acceso es hacer formación docente ocupando el cine como una herramienta pedagógica. Y ahí le dimos el palo al gato durante hartos años, el proyecto se empezó a ir a otras partes, desde Talca hasta Punta Arenas estuvimos haciendo esta cruzada de formación de audiencia, y ahora ya estamos en otra parada muy distinta, mucho más horizontal, y más que de formar gente, estamos construyendo a partir del diálogo más horizontal y todo eso. No me voy a extender más porque está muy largo. No sé cuál era eran más preguntas, pero esa es como la primera, que creo que es bastante introductoria. No, está súper. Y claro, nos ayuda también a entender como el acercamiento, el vínculo con el área. Y yo creo que también la motivación. La otra pregunta era por la motivación. No sé si quieres agregar algo más, digamos, En en relación a la relación a qué te motiva motivación, a formar o a participar con los públicos. chuta, yo creo que es súper ontológico y espiritual. No, tiene que ver más con un compromiso. Yo creo que hay un compromiso social de parte de todo el equipo. En esta cruzada también se sumó con fuerza Gonzalo Erices, que era un vecino mío, que nos juntábamos a ver películas, así y él era técnico en administración, y terminó especializándose también en producción de proyectos, y también, y bueno, ahora es el coordinador del proyecto Escuela al Cine de la Cineteca Nacional. Entonces también él encontró su camino en este cuento, y lo que nos motiva, yo creo que principalmente tiene que ver con un compromiso social. Creo que es un proyecto de carácter súper político. El mismo nombre, Escuela de Espectadores Críticos, todo el mundo piensa que tiene que ver eh, digamos, aprender sobre cánones cinematográficos, y no, tiene que ver con generar masa crítica, tiene que ver con eso, con contribuir al desarrollo social y cultural de los territorios fuera de la región metropolitana, especialmente la macrozona sur. Claro, y desde ese entonces hasta ahora, ¿cuántas ediciones han desarrollado de la escuela? En este minuto estamos en la 11ª edición, y estamos con un proyecto. Pueden encontrar información en la página criticosur.cl, en donde estamos desarrollando en este minuto encuentros con realizadores, encuentros, digamos, una triada, donde juntamos, por ejemplo, a Efraín Robles, que es montajista y que sabe harto de teoría del cine, con Pancho Venegas, Francisco Venegas de la Cineteca Nacional, y hablamos de imaginarios, por ejemplo. Eh,
imaginarios pasados y imaginarios contemporáneos del cine chileno. Hay otro de introducción, apuntes introductorios al documentalismo chileno, que ese tiene más carácter de formación y que está pensado más para la gente del extremo sur del país, en donde hemos encontrado que hay una debilidad en torno al tema de la formación audiovisual, específicamente en el documentalismo, y muchas ganas de participar. De hecho, estamos con 70 y tantos inscritos, ojalá que participen todos en ese. Y otros más que se vienen más adelante que ya ni recuerdo, es harta actividad. Qué bueno la cantidad de inscritos. Y Sí. pensaba también preguntarte por las labores que realizan, ya explicaste un poco, pero también me gustaría saber, digamos, en estas actividades que estabas contando, Ujú. creo que también hay algo ahí como, con la idea de fomentar el diálogo, ¿no? Como son espacios también de participación, de generación de reflexiones a partir del diálogo, ¿no? ¿Hay algo ahí con Sí, eso, no? nosotros igual es una de las postas que tomamos a partir de, yo creo que podría hablar incluso del estallido social, en donde la misma academia se ve forzada o invitada a generar instancias mucho más dialogantes, mucho más constructivas, que, digamos, los formatos tradicionales que son más bien verticales. No todos los profes tienen unos son mucho más clásicos, y que no tiene que ver con la edad, tiene que ver más con la formación. Muchos docentes, sí, sí, efectivamente la logran, y también para ellos es súper motivante la construcción de sentido. Y otros que no tanto, porque son mucho más verticalistas y también saben caleta, entonces eso es como, se entiende por ahí cuando hay cierta verticalidad también. Eh, pero sí, yo creo que orientamos el trabajo, sobre todo el 2022, hacia mediación, por ejemplo, mediación audiovisual, en donde obviamente ahí no corre la verticalidad, porque es súper horizontal esa metodología. Y pensando en lo mismo, ¿no? Como si nos pudieras contar un poco cómo, o alguna experiencia o cómo desarrollan, digamos, las actividades de mediación, porque también es un área muy particular, ¿no? Digamos, dentro del campo audiovisual, generalmente la mayoría de las personas quieren dedicarse o a la dirección o a la producción o a la realización, ¿no? Pero esto de pensar en la mediación, en estar ahí como entre las obras y el público, ¿cómo desarrollan esas actividades? ¿Cómo piensan la mediación o alguna experiencia que hayan tenido en relación a eso? Bueno, la mediación se da principalmente en el conversatorio, en la proyección en la proyección del documento cinematográfico o audiovisual. Eh, yo creo que la primera, la primera autoindicación, digamos, o el primer dentro del ensayo y el error, lo que es más asertivo es abrir el diálogo, hacer una breve introducción en torno a los temas técnicos, y de ahí, más que entregar información, es generar las preguntas. Creo que las preguntas son claves para establecer un diálogo. No dar tú, digamos, como experto, porque tú eres experto, o sea, tú eres el que más sabe sobre la película en esa sala. Sin embargo, eso mismo te da la opción para generar los dispositivos que aperturen el diálogo. Creo que eso es lo elemental, y por ahí las estrategias son súper personales, las estrategias que cada mediador genera. Y las instancias de generación de diálogo están en cineclubes escolares, en los cineclubes universitarios. Ahora estamos explorando instancias barriales, comunitarias, populares, con mucho éxito. Tuvimos hace poco un encuentro de, de gestores culturales en instancias populares. Estuvo la Carola Driasola de FECISO, la Claudia Santos, encargada de formación de audiencias del
el Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia, que hace una pega muy barrial, más que barrial, territorial, digamos. ¿Tú cachai cómo es accidentado el territorio de la Sí. región de los ríos y llegan a las partes más increíbles? Y también, pues creo que la coincidencia máxima es que eh, la, la, la estrategia de aperturar el diálogo a partir de preguntas es como lo más valioso y, como te digo, lo más coincidente. Mm. Sí, además que es súper interesante también todo ese trabajo que se hace, que tú mencionas, ¿no? Como de intentar llevar el cine a lugares donde no hay salas, ¿no? Donde no hay espacio, donde no hay formas de acceder y generar esas instancias para que las personas se puedan acercar a las obras y también conversar sobre ellas. Es tremendo. Sí, otro punto valioso que te puedo mencionar es el nivel de compromiso y de responsabilidades que los miembros de estos cineclubes o ciclos, como sea, deben tener en relación a- a la continuidad. Mm. Y esto lo aprendimos de Alicia Vega, la famosa, la connotadísima, legendaria profesora que inicia esta, este oficio, esta práctica por allá por los años 80. Y que tiene que ver, por ejemplo, con, bueno, como antes existían los VHS, Alicia le decía que las películas tenían que rebobinarse inmediatamente, o sea, la disciplina era Mm. súper importante. En el caso nuestro, por ejemplo, el tema de oscurecer la sala, del ordenamiento de las sillas. O sea, si el espacio no es el adecuado para ver una película, se dignifica con los integrantes. Y eso es también, pues, todas esas cosas van sumando Mm. experiencias subjetivas que son súper ricas. Sí, claro, y bueno, Alicia Vega, qué tremendo trabajo que ha hecho también. Y claro, porque al final el cine pasa por la experiencia, ¿no? Pasa por construir una experiencia colectiva en relación a Perfecto, la sí, película. eso. Y claro, cada elemento ahí es importante, más allá que no exista una sala como tal, generan las condiciones, ¿no? Sí. Y ahí es Ahora, cuando, o sea, y ahí es cuando se abre la oportunidad de hacer instancias populares. Yo creo que mm, el país va para allá, en términos de gestión cultural. y pensando en esto mismo, digamos, en las instancias de diálogo, en cómo acercar a los espectadores o las espectadoras a las películas, sobre todo quizás en esos espacios también donde no hay infraestructura. Digamos, hay algo que también es central en la escuela de espectadores críticos, ¿no? Que es esa tercera palabra, ¿no? La crítica, ¿no? O el pensamiento crítico, la mirada crítica. Eh, ¿Cuál es la importancia que ustedes le dan a la mirada crítica, o al pensamiento crítico en relación al cine, ¿no? A cómo acercarse al cine, pero a través también de fomentar esta mirada, ¿no? Este tipo de mirada. Y como te decía hace un rato, más que eh, aprender cánones cinematográficos, aprender lenguaje, por ejemplo, y de criticar una obra, tiene más que ver con generar masa crítica. Todo documento audiovisual posee una subjetividad y un valor en sí mismo que funciona en un tiempo determinado, en un contexto en territorial y tiempo. Y ese documento, esa mirada, digamos, que contiene ese documento, nos sirve a todos y todas para establecer una mirada, una observación. Te interpela ese documento cinematográfico, tu propia realidad, y, y la construcción de pensamiento crítico también creo que es súper metodológica. Creo que también es parte de un proceso que debe ser súper responsable por parte nuestra. Porque si no, claro, por ejemplo, la batalla de Chile, por ejemplo, ahora que es un documento que fue súper masivo y que fue muy comentado, muchas veces te puede generar mucha rabia, y una rabia obviamente con mucha justificación. Sin embargo, creo que una crítica bien elaborada, una crítica bien racionalizada,
es la que genera construcción social, porque si no va a ser solamente emocionalidad, ira, rabia, y la rabia en realidad más destruye y deslegitima un pensamiento de carácter político. Eso es lo que podría decirte en relación a la crítica como abstracto, como una idea que tiene todo el potencial también de cambiar tu propia realidad. Claro, y en esa misma dinámica de observar, ¿cierto? Estas obras y de dialogar, que algo que también yo he observado en otros espacios, y es que se genera toda una reflexión que empieza desde algunas ideas individuales, pero se empieza a generar algo colectivo, ¿no? Sí, la Una, construcción de sentido colectiva. claro, eso es Digamos, muy bonito. son estados que son súper excepcionales, creo. Eh, la idea es que justamente que sean recurrentes, digamos. Ese es nuestro anhelo como escuela de espectadores. Creo que esa contribución es súper importante. Por ejemplo, Mm. para el estallido social en 2019, yo coordino más que dirijo en realidad, unos talleres artísticos en la Universidad del Biobío con énfasis en creación. O sea, no son talleres donde la gente aprende una coreografía, por ejemplo, sino que crea su propia coreografía a partir de experiencias colectivas. Y, y esa experiencia, por ejemplo, se llevó a las protestas, a las marchas. Y fue súper bonito porque tú veías a los participantes, la gente que iba al centro de extensión, que estaba marchando y que que protestaba con su cuerpo a través de un lenguaje artístico como la danza contemporánea, por ejemplo, y la llevaban. O sea, ahí tú ves que esta pega es súper desgastante, tienes que bancarte muchas veces burocracia súper terribles y todo, pero también creo que la contribución es tremenda y y se ve en este tipo de cuestiones. Yo creo que Mm. el- muchos profesores que han pasado por la escuela de espectadores y que han hecho cineclubes escolares, también han hecho una contribución tremenda en esos espacios y en esos territorios en donde donde el acceso a los bienes culturales es muy escaso. Y también, claro, ahí hay un rol súper fundamental, ¿no? Esto de conectar el arte o la creación con la realidad, ¿no? Como a veces se piensa como por separado, ¿no? Como que la realidad ocurre en ciertos lugares, digo, en la realidad colectiva, ¿no? En espacios públicos, y el arte o la cultura o la creación está como encerrada en algunos ámbitos, pero esa conexión es vital, ¿no? Como ese reflejo, esa relación, digamos, de ida y vuelta. Y es interesante cómo se puede ir generando a partir de las instancias que tú mencionas. Sí, yo creo Bueno, que la deselitización mm, de la cultura es elemental para lo que viene, sin duda. y bueno, nos queda muy poquito tiempo. Lo que me gustaría para ir cerrando es que Ujú. si nos pueden mencionar, digamos, cuáles son, mencionaste delante la página web de la escuela, pero si nos Sí, pudieran mencionar así a grandes rasgos, cuáles son como las fechas, cuándo funciona la escuela o abren convocatoria, cómo sea la dinámica para que el público pueda acercarse también, quienes no la conocen todavía o quienes quisieran participar en algún momento, cómo se pudieran acercar a la escuela mira, de Espectadores. en la misma, en la- claro, yo creo que el acercamiento más fácil es a través de las redes sociales, ¿Ya? tanto de Instagram como de Facebook, Escuela de Espectadores Críticos, y también eso mismo te va a llevar a los enlaces, a los formularios de inscripción de los cursos, de los talleres que estamos desarrollando este segundo semestre. Sabes que es impresionante la cantidad de gente que está participando de Bio Bio y específicamente de Concepción, de la región, digamos, el territorio metropolitano. Mucha gente y eso nos tiene súper contentos.
la misma página web, que es ecriticosur.cl, hay un apartado que dice talleres y coloquios, si no me equivoco. Pinchan ahí y aparece, se despliega toda la programación que nos queda este segundo semestre. Hay para todos los públicos, desde cosas muy específicas como taller de crítica cinematográfica para comunicadores, periodistas, generadores de contenido, hasta cuestiones muy abiertas como conversatorios con realizadores. También abarcamos mucho un área que es de cine y educación, y por ahí por noviembre se viene un simposio bien grande donde van a participar destacados teóricos de mediación, y entre ellos Alicia Vega, por ejemplo, va a estar en esas jornadas de diálogo. Tú cachai que desgraciadamente Zoom no permite algo tan horizontal por la misma estructura, y bueno, pero al menos la gran gana que tenemos es que tenemos gente desde Concepción, no estoy leseando, desde Maule hasta Magallanes, interconectada, y nos están llegando también solicitudes de inscripción de Argentina, de Perú, de Ecuador también. Así es que estamos súper contentos porque no nos esperábamos gente de afuera. Qué bueno, me alegro que esté siendo así. También, bueno, la misma digitalización de los eventos Sí, po, permite acercarse a otros territorios también. exacto, sería Qué imposible bueno. que sucediera eso presencialmente. Mm, sí. Bueno, Miguel, muchas gracias por la conversación, por darte el tiempo de acompañarnos y de contarnos todo el trabajo que hacen en la Escuela de Espectadores Críticos. Gracias por estar con nosotros en esta jornada. No, gracias a ustedes por la invitación, a las personas que van a ver esta conversación, este podcast, y también, bueno, a mi equipo de la Escuela de Espectadores, que ha apañado de forma increíble todo este proceso que ha sido súper largo, y se han tenido que adaptar a estas plataformas que también requieren no es menor el trabajo que estamos haciendo en ese sentido. Así que muchas gracias. Bueno, y a quienes nos están escuchando también, les dejamos muy invitados para que sigan acompañándonos en los próximos capítulos de este programa, Comunidad DAN, y nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Chao, Cristian. Abrazos, que estés bien. Chao, Miguel. Un abrazo. Chao, chao.